Hola, muy buenas de nuevo, mi nombre es Sergio, esto es otro vídeo de Legendary Games y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa de White Castle y Red Cathedral, los dos juegos que yo tengo en mi biblioteca de Isra C y Seida S. Dos autores que la verdad a mí sus juegos me han gustado bastante y creo que los dos son muy buenos, aunque evidentemente yo para mí tengo un ganador. Para vosotros, ¿cuál es mejor? Os voy a contar el mío. ¡Vamos a ello! Pues aquí tenemos los dos juegos en la mesa, de White Castle, de Red Cathedral. A mí son dos juegos que me han gustado mucho, sobre todo por, digamos, el factor de juego en caja pequeñita, pero al mismo tiempo cargado de material y encima juegos muy bien pensados, ¿no? Evidentemente en este canal, como ya sabéis, la vertiente del juego en solitario tiene una importancia mayor que cualquier otra. Aquí nos dedicamos sobre todo a hacer partidas en solitario y demás. De hecho, tenéis partida tanto de White Castle como de Red Cathedral en el canal. Yo os puedo decir que en solitario le he dado más a The White Castle, pero Red Cathedral también funciona bastante bien. Os voy a enseñar un poquito para que veáis una cosa que me gusta mucho de estos dos juegos. Normalmente cuando un juego es del mismo autor, en este caso de los mismos autores, que además son pareja, por cierto, tienden a compartir determinadas características. Por ejemplo, si jugáis a un juego de Uwe Rosenberg, normalmente veréis características similares en todos ellos. Si veis un juego de Pfister, os pasará parecido. En Uwe Rosenberg, pues normalmente suelen ser juegos tirando a secos, pero que además, eso no quiere decir algo malo necesariamente, ¿vale? Son juegos que quizás no son estéticamente los juegos más bonitos del mundo, pero son juegos muy matemáticos, que suelen funcionar muy bien. Juegos de Pfister, como por ejemplo Maracaibo o como puede ser Get Western Trail, son juegos en los que al final hay como una especie de carrera, ¿no? También, de llegar del punto A al punto B, pero haciendo la mayor parte de cosas posibles, ¿no? Sin embargo, estos dos juegos para mí son muy diferentes. Y eso es una cosa que me parece que está genial, porque hay veces que, digamos, que un mismo autor repite mecánicas o repite elementos que nos hacen recordar a juegos anteriores. Y a veces, aunque nos da ese punto de familiaridad, también nos puede ocasionar que nos parezca que estamos jugando, no sé si deciros no sé, a refritos de juegos anteriores, ¿no? En este caso no es para nada así. The White Castle nos lleva, como nos dice aquí, periodo Edo en Japón, 1761. En el castillo de Blanco de Himeji se encuentra la sede del gobierno de Daimyo Sakai, Sakai Tadatsumi. Los distintos clanes se esforzarán para ocupar un lugar destacado en el palacio. Como líder de tu clan podrás colocar tu familia en los lugares clave para que el emblema de tu casa se afiance en la corte de la garza. O sea, nos vamos a ir a tener la mayor influencia posible en este castillo blanco de White Castle, ¿no? Y que pues nuestros cortesanos, nuestros jardineros y nuestros guerreros tengan la mayor influencia, ¿no? Con este clan, ¿no? En The Red Cathedral la temática no tiene nada que ver, lo tengo al revés de la caja. Qué bien. Dice, el zar Iván el Terrible ha encargado la construcción de una catedral como homenaje a su gloria militar. Muchos son los equipos de constructores que participarán en la obra, pero solo uno de ellos será el que logre destacar y ganarse el favor del zar. En este juego va a ser todo lo contrario. Estamos construyendo una catedral, no tenemos que ganar influencia. Somos constructores de la catedral y tenemos que ir construyendo la catedral por secciones, y si no podemos construir una zona, una sección de la catedral, podemos al menos intentar adornar y sacar rédito de las construcciones o de las partes construidas por otros, ¿no? Con lo cual tiene un carácter totalmente distinto, ¿no? Son juegos que cambian bastante, lo voy a poner así. Con lo cual, pues, digamos, tenemos una diferenciación bastante clara. Lo primero en temática, que aunque es verdad que no es lo más importante en un euro, sí que ayuda, ¿no? Porque hay veces que, digamos, la temática o la ausencia de una temática bien implementada te puede sacar un poquito del juego, ¿no? Porque al final, si la temática no está ahí, si no tienes un poquito de punto en el que tú veas que hay no sé cómo deciros, un hilo conductor, puede ser que se te hagan juegos demasiado matemáticos, ¿no? Demasiado esquemáticos, demasiado estadísticos, si queréis, ¿no? Y en este caso, en estos dos juegos, la temática está ahí, ¿no? Yo creo que está bien implementada.
Cosas que os digo que diferencian a estos juegos. Por ejemplo, os separo así un poquito para que veáis cosas. El tablero de uno y de otro. Este es el tablero de White Castle. Ya lo habéis visto porque os he sacado partidas. No digo partida, digo partidas en plural en el canal. Es un tablero, a ver si lo saco entero y no me lo cargo, que tiene pinta. Es un tablero que ya lo vais a ver. A ver que lo estoy sacando horrible. Así, vale. Los voy a separar así un poquito para que me dejen espacio. Fijaros el tablero. Es un tablero grande, pero no es un tablero excesivo. Y tiene una cosa muy buena para mí. Es un tablero que nos ofrece muchísimas posibilidades. Fijaros. Bueno, ahora mismo aquí faltarían los puentes, que los tengo por aquí. De hecho, voy a enseñaros los puentes, que los tengo aquí. Que los veáis. Así no me cargo nada por el camino. Y los podemos sacar. Los puentes. Ahí. Pues tenemos el puente blanco, que los tengo por ahí aparte porque no me caben en la caja, ¿vale? El puente rojo y tiene que estar por alguna parte el puente negro, que no sé dónde lo tengo. Lo buscaremos, el puente negro. Estará por aquí en algún lado. Sí, lo acabo de ver. Y el puente negro lo tengo por aquí. Vale. Aquí van a ir, evidentemente, los diferentes dados que vamos a tener que ir poniendo y con los que vamos a determinar las acciones que vamos a hacer. Pero fijaros, salvo sitios concretos en los que nos van a pedir, por ejemplo aquí, irán unas fichas de color blanco, rojo o negro que determinarán que el tipo de dado que tenemos que usar aquí, en estas habitaciones del palacio, tiene que ser de un color concreto. Pero, sin embargo, hay otras zonas como esta, como estas o como alguna más por aquí, que, como nuestros tableros personales, que no van a depender del color del dado. Con lo cual, la libertad de opciones es bastante grande. Tenemos una amplitud de opciones bastante grande. Aunque nos tenemos que ceñir a que en algunos tipos de acciones el dado debe ser de un color concreto, realmente es un juego que busca esa cierta libertad. Dentro de que hay cosas que te van a venir mejor que otras, por ejemplo, colocar jardineros aquí te va a venir muy bien para luego hacer cosas, porque los jardineros te dan la posibilidad de ejecutar otras acciones principales. Y en un juego en el que hay 9 turnos únicamente, digamos que hay que hilvanar muy bien y hay que medir muy bien cada uno de los turnos que vamos a hacer. En el caso del Red Cathedral, que los voy a poner aquí también en el tablero, es algo bastante diferente. Son juegos que no tienen nada en común, fijaros. En el Red Cathedral el tablero es más pequeñito y digamos que el tablero central, luego hay más tableritos igual que en el de White Castle, el tablero central es un rondel. En este rondel vamos a ir situando diferentes recursos, los recursos iniciales que nos da el juego, y según dónde movamos nuestro dado, recogeremos el número de recursos correspondiente al número de dados que haya en cada sección. Y además aplicaremos efectos de los, digamos, de los trabajadores, de los artesanos que hay en cada uno de ellos. Podemos aplicarlos de, pues, primero el efecto del artesano, luego recoger el recurso o al revés. Además, ya os digo, en función del número de dados que tengamos en cada parte, vamos a ejecutar esa acción o ese recurso que tenemos aquí, lo vamos a conseguir hasta 3 veces. Y eso está realmente muy bien. Pero fijaros, ya cambia la cosa. Aquí vamos a tener un rondel, aquí vamos a tener un palacio donde hay múltiples habitaciones. En el rondel tenemos que ceñirnos, si nos ceñimos a la acción de conseguir recursos, que es la chicha de Red Cathedral, digamos que tendremos que ceñirnos a ver dónde colocamos el dado. Hay un componente de estrategia bastante claro. Pero sí que es verdad que hay mayor libertad en el de White Castle. Con lo cual, pues ya el tema con el tablero ya vemos que los juegos no se parecen en nada. Ya no tienen nada que ver. Estamos viendo que en un juego nos da una posibilidad de interactuar en diferentes zonas y en otro, aunque es verdad que hay más partes, porque luego veis que está construida la catedral, como veis aquí, vamos construyendo la catedral y simplemente el tablero principal sirve para poner los recursos, que los tenemos por aquí, y luego tenemos nuestros tableros personales, igual que por supuesto los tenemos en el de White Castle, que tenemos nuestros tableros personales, donde también podemos hacer bastantes cositas. Diferencia también con el tema de los tableros personales, os lo voy a entrar ahora, pero simplemente ya quería que vierais que de primeras la puesta en mesa ya es muy diferente del tablero central de uno y del tablero central de otro. Aquí va a importar mucho más la acción que hagamos en función de que sea lo más eficiente posible, y en el de Red Cathedral este rondel, que está muy bien porque cada vez que movemos uno de los dados, luego tiramos los otros 3 dados que cogemos, ¿no?
o los dados que cogemos donde terminamos el movimiento con el dado, ¿no? Y eso realmente está muy bien. Por ejemplo, si cogemos un dado, os lo vuelvo a abrir, dado que tenemos, a ver, si lo coloco bien, así. Imaginaos que tenemos un dado aquí y tiene un 3, ¿no? Lo movemos 1, 2, 3 y, por ejemplo, porque nos interesa un recurso que hay aquí, pues podemos lanzar, podemos buscar otro dado que esté más para acá, que no tenga un resultado diferente, y la cosa es esa estrategia de dónde caemos y a ver qué acción podemos ejecutar, a ver si nos puede venir bien para combar, ¿no? Y esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta. En el de White Castle, el combo, digamos, ya los buscamos nosotros de forma directa, porque vamos buscando, si ponemos un jardinero, vamos a ir buscando que ese jardinero ejecute una serie de acciones, nos va a pedir, por ejemplo, monedas, y aparte de comida para poner el jardinero, nos va a pedir monedas para ejecutar una acción con ese mismo jardinero. Además, si ese jardinero tiene un dado encima, imaginamos que están aquí los puentes de encima, hay un jardinero aquí, tiene un dado aquí, por ejemplo, como mínimo al final de la ronda, va a volver a ejecutar, si podemos cumplir sus requisitos, la acción con la que empezamos metiendo ese jardinero, ¿no? Con lo cual nos va a dar doble ración de combo, ¿no? Vamos a tener bastante más eficiencia. Así que ya veis, el tema de los tableros ya cambia bastante. Venga, seguimos. Fijaros en los componentes. En ambos juegos, el tablero personal de cada jugador va a tener una gran importancia. Por ejemplo, en el de The White Castle, nuestro tablero personal nos permite ir quitando, cuando vamos quitando trabajadores, cada vez que situamos un dado de color en su color respectivo, es decir, hacemos una acción de dominio personal, nos va a permitir, pues, en función de todo lo que tengamos abierto, ten en cuenta que aquí encima va a haber trabajadores que van a tapar todas estas recompensas, menos la inicial, que serían las iniciales, que serían estas que veis aquí. El resto las vamos a ir descubriendo mientras vayamos colocando trabajadores. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que, por ejemplo, imaginaos que no tenemos aquí ningún trabajador, podemos cumplir lo que venga en la carta y iremos cumpliendo todo de izquierda a derecha. Es decir, iríamos ganando, pues imaginaos, aquí en este lado, si ponemos un 6 rojo, podemos poner menos, podemos poner un 4 rojo, pero en este juego, si ponemos menos de lo que nos indica el dado impreso en el tablero de jugador o en el tablero principal, tenemos que pagar la diferencia en monedas. Si lo ponemos superior, en este caso, ganaríamos esa diferencia. Aquí superior no puede ser porque es un 6. Con lo cual, pues tendríamos, si ponemos un 6, pues nos llevaremos todo esto y lo que ponga la sección de la carta que corresponda a esta fila de aquí, ¿no? En este juego, en el Red Cathedral, también el tablero personal es bastante importante porque podemos ir consiguiendo losetas conforme vayamos construyendo secciones de la catedral o reclamando secciones de la catedral, podemos ir poniendo losetas que nos dan beneficios para ponerlos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos aquí, imaginaros, una loseta en la que nos da, por ejemplo, nos pone una moneda, quiere decir que cada vez que movamos el dado verde nos va a dar una moneda. Si, por ejemplo, ponemos aquí una loseta donde hay un dado verde en el dado azul, quiere decir que cuando movamos el dado azul, aparte de llevarnos el beneficio de donde quede situado el dado azul, nos llevaremos también el beneficio del dado verde, sea donde sea que esté situado. Diferencias que veo yo importantes en ambos juegos. Las acciones. Si os fijáis, siempre digo que Red Cathedral es un juego muy de ABC, pero es que incluso en su propio tablero personal nos lo dice. Mandar materiales, o mejor dicho, reclamar secciones de la catedral. Con lo cual, pues tenemos que poner nuestra bandera en una zona de la catedral y ahí ya nos llevaríamos a loseta e iríamos metiendo materiales para ir construyendo esa zona. B. Construir secciones de la catedral. Tenemos que mandar materiales a esa sección de la catedral y cuando estén todos los materiales construidos le daremos la vuelta y esa ya será de nuestra propiedad. Y C. Conseguir recursos. ¿Cómo conseguimos recursos? Pues lo que os digo. Nos vamos a ese rondel que os he enseñado antes, el tablero central de Red Cathedral, y vamos a ir consiguiendo recursos. Luego aparte tenemos, igual que aquí, acciones secundarias que podemos ejecutar en cualquier momento. Por ejemplo, aquí, si echamos para atrás nuestro marcador en este caso de puntos no es de victoria exactamente, no me acuerdo ya, de reconocimiento, creo recordar, no hagáis caso, pues ganamos 2 monedas. Otra cosa igual que podemos hacer es mover dados, por ejemplo. Son acciones que mover un dado, gastamos una moneda, un rublo, y podemos mover un dado que lo queramos mover a una posición superior a la que está, con lo cual, pues oye, conseguimos un beneficio que de otra forma no llegaríamos. Luego aparte aquí tenemos pues todo lo que veis aquí, estos detallitos, pues porque podemos ir adornando la catedral con diferentes,
con diferentes arcos, con puertas que vienen por aquí, o con cruces que también vienen por aquí. Efectivamente, ahí están las cruces. Ahí están las cruces. Y las tenemos en nuestro tablero. Tenemos una cruz, dos tableros y una puerta, pero dos tableros, dos arcos y una puerta. Y podemos ponernos tanto en nuestras secciones de la catedral como en las secciones de los rivales, con lo cual ya se puntúa. Podemos puntuar en secciones de los demás rivales. En sí, son juegos en los que hay colocación de trabajadores, más en el caso, yo os diría, de The White Castle, porque casi que la colocación de trabajadores es lo que nos genera todo. Y en ambos hay obtención de recursos, porque también podemos colocar el dado, por ejemplo, el de White Castle en el pozo para obtener recursos porque sí. O en zonas donde vamos a obtener recursos simplemente para ello, ¿no? En el de Red Cathedral, la acción de obtener recursos es una acción muy clara donde realmente vamos a mover esos dados, que son los protagonistas de ambos juegos, y que aunque puedan parecer iguales, no son iguales. En los de Red Cathedral son dados más cuadradotes, y los de The White Castle son dados que son también grandes, pero son más redondeados en sus esquinas, ¿no? En ambos casos, en ambos juegos, los dados son muy importantes. Pero ¿dónde hay una diferenciación mayor en estos juegos? En la cantidad de acciones que podemos hacer. Hay un juego que es de Red Cathedral, que como os digo es ABC. Pero luego está The White Castle, que tenemos multitud de acciones posibles que podemos hacer. Es decir, podemos llevar a cabo, o poner, mejor dicho, los dados en múltiples situaciones, en múltiples posiciones del tablero. Incluso en nuestro propio tablero, ¿no? The Red Cathedral, siendo un juego que está bastante bien pensado, bien hilvanado, no ofrece esa variabilidad, no ofrece esa cantidad de opciones al jugador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es peor juego? No, es un juego más sencillo. Es decir, en el de Red Cathedral también hay que, os lo pongo por aquí para que lo veáis, en el de Red Cathedral también hay que ser eficiente, pero digamos nos pone menos opciones para buscar esa eficiencia. The White Castle nos pide, digamos, darle más al coco para buscar esa eficiencia, porque puede ser que una acción que nos parezca que está muy bien y que realmente pues derive en hacer otra, no sea la mejor porque resulta que había una opción que te permitía hacer no una cosa más, sino otras dos más, ¿no? The Red Cathedral en ese sentido también tiene combos, es un juego que dispone de esos combos, lo voy a poner aquí para que se vea mejor, pero realmente busca también esa eficiencia, pero no va buscando tanto el combo como el de White Castle. De White Castle, como busquéis el combo, puede ser el juego de los combos infinitos, o sea, podéis empezar a hacer combos por un tubo. En cuanto a The Red Cathedral, se ciñe también por otra mecánica de juego que son las mayorías. Al final de la partida se va a puntuar en función de las secciones de la catedral que tenga en cada torre de la catedral cada jugador. Con lo cual, si jugáis 3, eso puede estar bastante bien. Pero si jugáis 2, parece que el juego se queda un poco más sosote porque el tema de las mayorías parece que todos van a intentar más o menos, se puede equilibrar bastante la cosa y quedar bastante igualado todo. Mientras que a 3 sí que se nota una mayor diferenciación, ¿no? En el de White Castle no existe ese tema de las mayorías. Es un juego orientado a que, aunque haya una interacción entre los jugadores, yo creo que es algo menor, porque en el de Red Cathedral sí que hay una mayor interacción en el sentido de voy a ponerte adornos en tu sección de la catedral, voy a intentar quitarte esta sección de la catedral. Y en el de White Castle, si jugáis a 3 a ambos juegos, en el de White Castle siempre se puede colocar un dado encima de otro. Quiero decir, si un jugador ha colocado un dado suyo en una ubicación del castillo, se puede poner otro dado encima, eso sí, teniendo que a lo mejor pagar un sobrecoste porque el dado que haya metido el que haya estado previamente ahí sea muy grande y nosotros a lo mejor al poner uno más pequeño tengamos que pagar la diferencia, ¿no? Pero no hay tanta interacción. Podemos decir que el de White Castle puede ser menos, es decir, interactivo entre jugadores que el de Red Cathedral. En el de White Castle es verdad que si ponemos un jardinero, pues si al final de turno vemos que el otro va a puntuar 2 jardineros o va a ejecutar acciones de 2 jardineros al final del turno porque se va a quedar con dados en zonas donde tiene jardineros, pues intentamos quitarle un dado de esa zona para que no lo haga, ¿no? Pero no hay tanta, diría yo, interacción como en The Red Cathedral. De Red Cathedral sí que es verdad que puede haber, digamos, mayor interacción en el sentido de que nos pueden quitar secciones de la catedral, nos pueden adornar una zona nuestra, nos puede quitar una mayoría por haber reclamado una sección distinta, en fin, puede haber algo más. ¿Dónde veo yo la diferencia? Insisto,
en las posibilidades que ofrece uno u otro. The White Castle para mí es un juego con una inmensidad de posibilidades tremenda. Y encima, todo lo que propone es matemáticamente perfecto. Me parece un juego que está súper bien pensado. Pero además, súper bien pensado en el sentido de que da muchísimas opciones. The Red Cathedral es un juego que está muy bien pensado, pero no ofrece ese abanico de opciones. Y eso no es necesariamente malo, porque puede haber gente, como por ejemplo la compañera del grupo de Telegram, Inma, que prefiere Red Cathedral porque es un juego que tiene muy claro a lo que ir. A, B o C. Luego es verdad que tiene sus cositas, tiene sus variantes, tiene sus combinaciones posibles y demás, pero está claro dónde ir. Está claro lo que hacer. Y en el de White Castle hay muchas más opciones, lo cual para mucha gente será muy bueno, pero para otra mucha gente puede hacerse pesado porque le puede generar una AP, un análisis parálisis excesivo. Porque piensen que realmente dicen, madre mía, no llego a cubrir todas las opciones que tengo y todas las cositas que puedo hacer con ese dado, ¿no? Aparte de que hay gente que le puede agobiar el hecho de que en este solamente vaya a jugar 9 turnos y en este se terminará cuando se complete por parte de uno de los jugadores, creo que son 6 secciones de la lateral. Mientras no sea así, más o menos podemos ir viendo que, bueno, a este todavía le queda una, este está por ahí y tal. Podemos ir, pues, hilvanando nuestra estrategia, podemos ir viendo cómo vamos a ir ejecutando las diferentes acciones y qué plan vamos a tener. Pero en este, el plan dura 9 turnos. Con lo cual puede generar una presión adicional en el sentido de, si tengo 9 turnos, tengo que intentar que esos 9 turnos sean eficientes, sean turnos que me vayan a dar cosas positivas turno tras turno. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? Pensar más que en este. Porque en este no sabes los turnos que vas a tener. No sabes realmente si la partida va a durar, como dice el juego por aquí, 80 minutos o va a durar, pues, no sé, 100 minutos, por ejemplo. Porque dependerá mucho de la estrategia, dependerá de unos y de otros. En cuanto al modo solitario, se han criticado, fijaros, ambos juegos, cada uno por cosas distintas. The Red Cathedral por ser demasiado fácil y The White Castle por ser extremadamente difícil. A ver, no es todo tan radical. Sí que es verdad que son dos solitarios muy distintos. En este, por ejemplo, el bot es manejado por cartas y en este el bot también tiene cartas, pero las cartas están boca arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, el bot va a ejecutar siempre las 5 acciones tal y como las vamos a ver encima de la mesa. Es decir, va a ir primero por las 5 cartas que va a hacer de acción, las va a tener encima de la mesa boca arriba, una vez que se descubran, y va a ir ejecutando esas acciones una por una de izquierda a derecha. Con lo cual sabemos lo que va a hacer el bot. Por eso quizás pueda resultar, como puedes hacer esa previsión, puede resultar más sencillo ganarle a este bot, ¿no? Mientras que este va a ir sacando unas cartas que no sabemos a ciencia cierta qué va a sacar. O sea, las primeras cartas no vamos a tener ni idea de lo que saca, porque puede ir a cortesanos, puede ir a jardineros, puede ir a, en fin, puede ir a muchas cosas. Y si no puede coger el dado que busca, va a buscar otra carta, con lo cual hay veces que va a poder ejecutar 2 cartas. Mientras que de Red Cathedral, el bot siempre va a ejecutar la acción que toca. En este caso, no. En este caso, las acciones pueden variar porque dependemos de un mazo de cartas y en este caso no es así. Aquí, el bot desde el primer momento despliega las cartas sobre la mesa. Por eso por esa previsión que tenemos a varios turnos vista, resulta más sencillo de ganar y más difícil porque además el bot en este está chetado. O sea, se va chetando. Y ya os digo yo que es muy fácil que juguéis 100 partidas en solitario de White Castle y ganéis 5, 6, 10. En este, sin embargo, podéis jugar 100 partidas y podéis ganar fácilmente, no sé, número 60, 70, 55, oye, depende de cada uno. Sí que es verdad que suele estar bastante igualado. Este tira más a la igualdad y como el bot empiece a chetarse, ya podéis hacer la partida de vuestra vida que parece que no. Hay que intentar torpedearle en el sentido de que podamos intentar torpedear al bot, pero a veces es muy difícil porque no sabemos lo que va a hacer. Mientras en el Red Cathedral sí sabemos lo que va a hacer el bot. De ahí la diferencia, ¿no? En cuanto al número de jugadores ideal de cada uno, bueno, de Red Cathedral yo tengo claro que 2 no es un buen número para este juego porque se pierde bastante chicha, el tema de las mayorías, ¿no? Mientras que en The White Castle creo que es más libre en ese sentido. Es un juego en el que yo creo que 2 personas van a divertirse tanto como 3.
De hecho, puede ser que se diviertan más porque si hay 3 personas que tienen todas una AP considerable, puede hacerse el juego un poquito largo. Mientras que a 2, pues al final tienes que esperar simplemente el turno del otro. Y eso lo hace más llevadero, ¿no? Si me decís con qué solitario me quedo, yo creo que me quedo claramente con el de White Castle, a pesar de que esté tan chetado el bot, a pesar de que haya a veces esta descompensación en las partidas, creo que está mejor pensado. Tiene lagunillas, cosas que yo haría de otra forma. De hecho, cambié cositas, hice una especie de modo fácil, que lo tendréis por ahí en mi canal. Pero The Red Cathedral tiene una cosa en ese modo solitario que es que todo el rato lo que va a hacer el bot es evidente para ti porque lo tienes en la mesa. Sabemos que va a hacer esto. Si tú te planificas y lo sueles hacer siempre y estás pendiente de lo que va a hacer el bot, puedes perder, no te digo que no, pero va a ser más difícil que pierdas. Mientras que en este, por muy pendiente que quieras estar del bot, te la puedes jugar igual. Puede haber partidas en las que se quede un poquito bloqueado, pero lo normal es que vaya haciendo su juego y tú tengas que centrarte en ser lo más eficiente posible dentro de tus posibilidades, ¿no? Que las tienes, evidentemente, y tienes que darle al coco. Si me preguntáis con cuál me quedo yo me quedo sin duda con The White Castle. Pero entiendo perfectamente, como os he dicho antes, que The Red Cathedral haya mucha gente que prefiera The Red Cathedral a The White Castle. Para mí, The White Castle es un juego más evolucionado. Es un juego que nos ofrece más posibilidades. ¿Eso quiere decir que The Red Cathedral es mucho peor juego? Para nada. The Red Cathedral es un juego que te ofrece, lo que te ofrece te lo deja claro desde el principio. Pero no ofrece la cantidad de acciones, de combos y de posibilidades que te ofrece The White Castle. Habrá gente que prefiráis el de White Castle porque os diga, madre mía, puedo hacer 1000 cosas, puedo pensar un montón, puedo hacer un montón de combos. Y habrá gente que digáis, madre mía, me está quemando la cabeza de White Castle y sin embargo The Red Cathedral es un juego más amable en ese sentido. Y posiblemente todos tenéis razón porque así es realmente lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso, ¿no? The Red Cathedral es un juego que digamos que va más a ABC, está todo más claro y es simplemente ejecutar lo que toca en cada momento, y The White Castle es un juego que tiene todo un abecedario, ¿no? de posibilidades y a veces puede quemarte la cabeza, evidentemente. Yo lo prefiero porque me gusta este tipo de juego descubierto que me genera una adicción además increíble. Yo no sé las partidas que he echado solitario, creo que deben rondar ya las 40 entre juego físico y la BGA. Y The Red Cathedral, que por cierto, ha llegado a Steam, os lo digo para que lo sepáis, en una versión creo que de prueba. Lo digo porque este juego no está en BGA, pero sí que está en Steam. Y creo que, insisto, es una versión de prueba. Este de Red Cathedral es un juego que va razonablemente bien en solitario, es llevable, es fácil de llevar, pero sí que es verdad que te da la sensación de que planificándote bien es muy difícil que el bot te sorprenda, ¿no? Puede encadenar un par de cosas que digas, ahí va, no me esperaba esto, pero a ver, lo estás viendo. Estás viendo que lo que va a hacer, estás viendo que te la puede liar y cuándo te la va a liar, mientras que aquí no sabes cuándo te la va a liar. En cuanto a grupos de juego, The Red Cathedral A3 funciona maravillosamente bien y además es un juego que le podéis sacar a cualquier grupo de juego porque yo lo he sacado en mi grupo de juego y se cogió bastante antes The Red Cathedral que The White Castle. De hecho, mi cuñado prefiere este por lo que os he comentado, porque lo veo un juego más accesible. Veo un juego que desde el principio él tiene claras las posibilidades y simplemente tiene que saber ejecutar cada posibilidad, cada acción en el momento adecuado. Mientras que en este, digamos que le abruma más, como puede pasar a mucha gente, porque el número de posibilidades es tremendo, porque ve una cantidad de opciones mucho mayor que en este y a veces hay mucha gente que eso no le gusta. Prefiere que el juego esté más claro desde el principio, que haya un número de opciones claro, un número de acciones más limitado para que, digamos, no le salga tanto humo de la cabeza en el buen sentido, ¿entendedme? Con lo cual, si me preguntáis, yo prefiero The White Castle, me parece un juego más evolucionado, no creo que entren en conflicto, ni muchísimo menos en una misma ludoteca, porque son dos juegos muy distintos, rondel, mayorías, recursos, colocación de trabajadores en este, colocación también de trabajadores evidentemente, pero no, aquí no hay mayorías, múltiples posibilidades, múltiples combos, con lo cual también bastantes cartas, igual que en este, cartas pequeñitas, ya veis que ambos son cartas pequeñitas, pero para mí simplemente The White Castle
creo que es un juego que va a un tipo de público que no tiene por qué ser el mismo que The Red Cathedral. De hecho, me gusta mucho esa diferenciación entre ambos juegos porque consiguen que, digamos, que haya una clara vinculación de un juego a cada grupo o a cada jugador, ¿no? The White Castle le va a gustar mucho a gente quizás más jugona que The Red Cathedral. Y The White Castle le va a entrar a, yo creo que un número de jugadores más amplio, es decir, puede valer para 1, para 2, para 3, mientras que The Red Cathedral, a 1, a lo mejor hay gente que se puede quedar un poquito más soso, a 2, parece que es su número más flojete, y sin embargo a 3 y a 4, seguramente a 3 vaya mejor incluso que a 4, fijaros lo que os digo, pero tiene un solitario aceptable, mientras que a mí este solitario de The White Castle me parece realmente espectacular. Mientras que The White Castle, insisto, a 2 es muy disfrutable y The Red Cathedral se queda más con un poquito menos de chicha, ¿no? Con lo cual, en mi caso, yo os digo, yo me quedo con The White Castle porque me gusta más lo que me ofrece, y The Red Cathedral me parece muy buen juego, pero no llega para mí a la cantidad de cosas que me aporta este The White Castle. Pero The Red Cathedral entiendo, insisto, que sea un juego que le guste a mucha gente por encima de The White Castle porque no vayan buscando esto y sí vayan buscando más esto. Mayor sencillez, cosas más claras, más posibilidades, más complejidad. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis interés en uno de estos dos juegos, que sepáis que tenemos partida tanto de este como de este. Evidentemente en este canal en solitario. De momento no he sacado partida a ninguno a 3. Ambos funcionan muy bien a 3, si os sirve como referencia también como para grupos de juego. Si vuestro grupo de juego es gente menos jugona, The Red Cathedral. Si vuestro grupo de juego es gente que le gusta más buscar el combo, que le ofrezca muchas opciones y demás, The White Castle. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo! Legendary Games, un refugio de emoción. Sergio al mando y con su voz de cruz, el carnicero de juegos, pura diversión. Legendary Games, héroes de control. Sergio y el carnicero, qué gran combinación. Ganando en batallas, rompiendo el corazón. Estrategias brillantes, siempre con pasión. De mundos lejanos, fantasía sin igual. Sergio y el carnicero caen risa y ritual.